A lo largo de nuestro caminar, muchas tormentas y dificultades llegan a nuestra vida. Muchas veces nos tocan por sorpresa y nos cuesta entender el porqué de estas situaciones. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que aunque muy difícil sean esas situaciones, sobre todas ellas Dios las tiene bajo control. Hoy el pastor Armando Alducín nos trae el tema cuando enfrentamos tormentas en la vida. En el capítulo 4 de Marcos, aún los discípulos de Cristo perdieron el control de sí mismos y de sus vidas cuando de repente, después de estar todo un día aprendiendo en la escuela con Jesucristo, se sienten amenazados al grado de perder la vida por una tormenta en el mar. En el versículo 35 y 36 de Marcos 4, dice nuestro relato aquel día: cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Aquí encontramos nosotros que después de un día de estar todo el día bajo el sol, aprendiendo de Jesucristo en la parte occidental del mar de Galilea, el Señor Jesucristo debió haberse sentido exhausto, cansado. Ya no quería estar tanto tiempo con la gente y les dice a los discípulos: vámonos al otro lado de la orilla del mar. Vamos a alejarnos un poco de toda esta gente para que podamos descansar unos momentos. Una travesía en la barca, eran aproximadamente como las 6 o 7 de la noche, iba a ser muy agradable para los discípulos. El mar de Galilea se localiza en la parte norte del valle del Jordán. Tiene 20 kilómetros de longitud y 12 kilómetros de anchura. El mar de Galilea se encuentra a 224 metros debajo del nivel del mar Mediterráneo. Así pues, cuando el mar de Galilea es tranquilo, el año pasado que fuimos varias parejas a Jerusalén, recuerdo que nos fuimos en una barca y ahí les di este devocional que estoy compartiendo con ustedes a todos los hermanos, porque qué precioso hablar de Marcos 4, 31 al 45 en el mar de Galilea, donde sucedió la amenaza del mar. Recuerdo que los hermanos volteaban para todas partes y decían: no nos vaya a pasar lo mismo. No nos vaya ahorita a hacer lo mismo porque, ¿verdad? Y les dije a ellos en ese momento, creo que era lo más agradable para los discípulos poder descansar y sentir la brisa del mar, los pececitos por ahí en el fondo nadando y buceando, el sol y todo que comenzaba su ocaso, y era el momento idóneo para poder descansar. De repente, el Señor Jesucristo se retira a la proa del barco y se acuesta a dormir. Y mientras el Señor Jesucristo está dormido, los discípulos que no estaban tan cansados como Él, se quedan despiertos y enfrentan una tormenta que se comienza a levantar, se hacen las nubes negras, vienen los vientos, enormes olas comienzan a amenazar hundir la barca, vientos impetuosos comienzan a azotar las velas, amenazando con romper las velas, hundir la barca y ahogarlos a ellos. Dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca,
de tal manera que ya se anegaba. En medio de todas estas amenazas, increíbles, porque hay personas que tienen el sueño tan pesado que dicen que aunque pase un tren, no lo escuchan. Yo francamente soy de esas personas. El otro día que tembló aquí, pero ni en cuenta. Creo que eso significa que tenemos mucha paz, ¿verdad? A lo mejor es eso, o sueño pesado también. Pero es increíble que el Señor Jesucristo estuviera dormido sin inmutarse en medio de esta tormenta. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo no se despertó? ¿Saben ustedes que si Jesucristo se hubiera despertado, hubiera entonces Jesucristo haberse despertado porque tenía temor? El Señor Jesucristo es la única persona, el ser humano en la historia de nosotros, que no ha tenido pecado. La Biblia dice que no hay ningún otro ser humano, ni vírgenes, ni papas, ni santos, ni nadie que no haya tenido pecado. Todos hemos pecado menos Jesucristo. Y Jesucristo, al no tener pecado, no podía tener temor. El temor no podía formar parte de su naturaleza. El temor no podía controlarlo. El temor no podía inmovilizar. Entonces los discípulos, llenos de temor, en medio de esta tormenta, voltean y dice el versículo 38, él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos, alarmados profundamente, le estaban reclamando, diciéndole realmente, ¿qué no te interesa nuestras vidas? ¿No te importa lo que estamos atravesando? ¿Qué no sabes que no tengo trabajo? ¿Qué no sabes que mi hijo está enfermo? ¿Qué no sabes que me amenaza el cáncer? ¿Qué no sabes que he oído que me están persiguiendo para meterme a la cárcel? ¿Qué, estás dormido?
Esa es la actitud de un pagano. Esa es la actitud de un idólatra, de un filisteo. Pero esa no puede ser la actitud de un hijo y de una hija de Dios. Dios nos libre y nos proteja de que algún día cualquiera de nosotros podamos reaccionar como un incrédulo. El versículo 39 dice la Biblia: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Las palabras que Cristo le dirige al viento y al mar tienen profundo significado. Porque cuando Cristo le habla al viento y le habla al mar, el viento y el mar le obedecen. La palabra reprendió, cuando dice la Biblia y entonces reprendió al viento, es la palabra griega epitimao. Epitimao significa regañar o llamar la atención. Cuando Cristo le dijo al mar calla, es la palabra griega siopao, que significa estate en paz, silénciate, cálmate. Y cuando le dijo también enmudece, es la palabra griega pimo, con P de papá y H intermedia, que significa no digas nada. Hermanos, ¿a quién le dirigía Cristo estas palabras? ¿Realmente le estaba hablando al mar? ¿Realmente le estaba Cristo hablando al mar? ¿Podía el mar de su propia iniciativa activarse de esa manera tan violenta? El viento es algo coincidencial y accidental que de repente se haya comenzado a dar vueltas y haya amenazado hundir la barca de los discípulos. O podríamos preguntarte, ¿había fuerzas extrañas, sobrenaturales, que habían provocado todo este caos? Las palabras que Cristo usó nos dicen que estaba reprendiendo fuerzas detrás del viento y detrás de las olas que habían provocado e intentado quitarles la vida. ¿A quién estaba realmente reprendiendo y regañando y exhortando a Jesucristo? Al mismo Satanás. El mismo Satanás estaba tratando de hundir esta barca. El enemigo de nuestra paz, el enemigo de nuestra tranquilidad, el enemigo de nuestro gozo, el enemigo de nuestra alegría, que siempre nos quiere robar lo que Dios nos ha dado, es el ladrón. Y tú tienes, y yo tengo que reconocerlo, porque en el momento en que hay en un hogar paz, en el momento en que hay bendición, cuando una iglesia está siendo bendecida por Dios, cuando una obra está siendo bendecida por Dios, hay un ser espiritual que la Biblia nos revela que odia el gozo, odia la alegría, odia la paz, odia la tranquilidad y envía a tu casa espíritus para que pongan a tus hijos uno contra el otro, para que pongan espíritus al papá contra la mamá, para que tu sirvienta te queme los frijoles, para que el perro comience a portarse como loco. Nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad.